Muy bien. Pues muy buenos días a todas y a todos. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Zaragoza Vadillo, que va a ser quien nos va a acompañar el día de hoy en esta sesión. Y bueno, él es doctor en economía por la UNAM, maestro en dinámica no lineal y sistemas complejos por la UACM y licenciado en economía por la UNAM. El doctor Zaragoza, en su tesis doctoral, se basó en el marco teórico y conceptual de la ciencia de la complejidad, con el que construyó un modelo matemático que aplicó a la zona metropolitana de la Ciudad de México, con datos oficiales obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI. Por una parte, dicho modelo ayudó para hacer predicciones a corto plazo de la PEA y de la tasa de desempleo. Un segundo punto importante de su trabajo fue que sirvió para planear escenarios de evolución de la PEA y de la tasa de desempleo ante diferentes niveles de empleo remunerado. Además, con el modelo pudo vincular a dos disciplinas que por lo regular siempre se trabajan por separado, que son la demografía y la economía. Punto muy importante. Investigadores de la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas, al ver este trabajo del doctor Zaragoza, les llamó mucho la atención y creó en ellos un interés para poder aplicar el enfoque metodológico de la ciencia de la complejidad a sus investigaciones, por lo cual pidieron que se integrara a esta unidad el doctor Zaragoza para que fuera la cabeza, pudiéramos decir, de ellos y les enseñar a utilizar esta metodología. Ha sido organizador y ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Ha escrito para revistas y libros de diversos capítulos y artículos también de nivel nacional e internacional. Y es profesor de una asignatura en la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. Actualmente el doctor está en el Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor, bienvenido. Le doy la palabra. Buenos días, muchas gracias, maestra Rosa María Mendoza. Pues en primer lugar, agradecer eh, nuevamente la invitación que me hacen a este seminario de Economía y Complejidad, el doctor Ricardo Mancilla, la maestra Rosa María Mendoza, coordinadores del seminario. Y en segundo término, sí me gustaría aclarar que en caso de que se encuentren algunos asistentes o que estén conectados, personas que anteriormente han visto mis exposiciones, probablemente encuentren aquí algunas cosas que ya han visto. Sin embargo, esta es una versión uh, nueva, y va a tener algunas cosas distintas a las anteriores. Entonces, espero que aquellas personas que ya han estado antes, sea también de su interés esta nueva versión de esta presentación que voy a hacer hoy. Y también aclarar que todas las imágenes que usé, al considerarlas que son públicas por aparecer en Internet, bueno, no puse las fuentes, pero todas, absolutamente todas las imágenes que voy a utilizar en esta presentación, las encontré en Internet, ¿no? Entonces, para que no haya problema con el asunto de los derechos de autor. Esta ocasión titulé mi presentación ¿qué son los sistemas complejos? ¿Sí? Porque en realidad la palabra complejo eh, ha sido utilizada como sinónimo de complicado y es muy usada en el lenguaje cotidiano. Pero después de esta presentación vamos a ver que desde la teoría de los sistemas complejos, la palabra complejo no es sinónimo de complicado. De hecho, puede haber sistemas complejos simples y puede haber sistemas complejos complicados, ¿no? Entonces, eh, avanzamos hacia
hacia el contenido de este trabajo. Entonces empezamos por el significado de la palabra complejidad, la raíz etimológica de la palabra complejidad. Hablamos en el segundo punto de Heráclito como precursor del pensamiento sistémico, de filósofo griego de antes de Cristo. Y en el tercer punto, ahora sí, primero empezamos por definir qué es un sistema, que en realidad todos tenemos la idea de que es un sistema y que es otra palabra que utilizamos muy frecuentemente en nuestro lenguaje cotidiano. Y ya después, el punto más fuerte y que tiene que ver con el título de la presentación es qué son los sistemas complejos, ¿no? Y abundando para que nos quede todavía más claro, en el punto 5 ya hablamos de algunas de las propiedades de los sistemas complejos, y digo algunas porque entre los estudiosos de los sistemas complejos, unos hablan de unas propiedades, otros de otras, y van surgiendo nuevas propiedades, pero las más importantes que casi todos los han aceptado como propiedades, ¿no? Y en el punto 6 hablamos de las herramientas metodológicas. Justamente son herramientas metodológicas para modelar los sistemas complejos. Una vez que ya hemos detectado o queremos abordar un fenómeno desde la perspectiva de los qué es lo que se ha utilizado para modelarlos y plantear escenarios, posible evolución de los sistemas. Y dado que el tema general de este seminario en esta ocasión de economía y complejidad son las ciudades, en el punto 7 hablaré un poco de las ciudades o los que han trabajado el asunto de las ciudades desde la perspectiva de los sistemas complejos. Ya hay mucha gente, pero digamos que los precursores, ¿no? Y una reflexión final y las referencias. Entonces, de esto vamos a hablar hoy, lo vamos a ir desglosando. Y sí prefiero que me hagan las preguntas al final para no perder la secuencia de la presentación, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, la palabra complejidad viene del latín plexus, que significa dos cosas, uno entrelazado. Aquí pongo la figura con tres anillos entrelazados, que es difícil de deshacer o algo trenzado sin romper la estructura. Y esto pues tiene de fondo que nos interesaría estudiar la estructura completa de algo que está entrelazado, algo que está entrelazado, porque si lo deshacemos, lo partimos, ya no vamos a estudiar lo que nos interesa como sistema. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, de dónde viene la palabra complejidad. Bien. En el punto 2, rescato, ahí ustedes ven a Heráclito de Feso, 540 a 470 antes de Cristo, y en su obra de la naturaleza plantea sus principales ideas relacionadas con el pensamiento sistémico, y se va a destacar las relaciones entre los elementos de un sistema y los procesos que surgen de la interacción de los elementos de un sistema. Me estoy adelantando a hablar un poquito de sistema, pero y bueno, aquí rescaté una cita de él, donde dice que todo fluye, nada permanece
Pero también quizás la frase más conocida de Heráclito es esa de que ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, ¿sí? En el sentido de que va corriendo, fluyendo el agua en el río, y el hombre, aunque sea estructuralmente el mismo y se pueda reconocer, al siguiente día ya no es el mismo en el sentido de que ya no tiene la misma edad y que tiene nuevos conocimientos, nueva experiencia, porque los seres humanos diario aprendemos algo nuevo. También a veces es necesario desaprender algunas cosas, pero la idea es que ya no somos lo mismo, pues, aunque estructuralmente nos veamos igual. Estamos en un constante cambio. Entonces, en el fondo se habla de la impermanencia de las cosas y un contemporáneo de él, Demócrito, se hace un contraste con el pensamiento de Demócrito, con el enfoque atomista, ¿no? Donde Demócrito planteaba que hay que llegar a la mínima expresión de la materia, y él llegaba a la mínima expresión del átomo, de cualquier parte, de cualquier materia que se tomara en cuenta, pudiera ser madera, pudiera ser una roca, y llegar hasta su parte mínima, su expresión, que sería un átomo, y a partir de ahí inferir las propiedades del todo a partir de su expresión mínima, que es el átomo. Claro, todavía en su época estábamos muy lejos de imaginar que iba a llegar la física cuántica, ¿no? La física de las partículas, donde ya se descubrió el protón, el electrón, el neutrón, y que realmente se trata más de energía que de materia, de materia. Entonces, pero estas dos visiones que vienen desde los filósofos griegos de esa época determinaron el rumbo del enfoque científico. Entonces, más adelante hay toda una historia, ¿no? Pero sí quiero destacar que de ahí se deriva ya hasta el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el, el, el determinismo laplaciano. Laplace decía que si nosotros pudiéramos conocer la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, pudiéramos tener acceso al pasado, al presente y al futuro de todos los fenómenos. Y decía que nuestra única limitación para eso es nuestra ignorancia. Eso. Pero a lo que quiero destacar es que del determinismo laplaciano, lo que se planteaba es que ya todo estaba escrito, ya todo estaba determinado y que solo era cuestión de irlo descubriendo a través de la ciencia. Pero el determinismo laplaciano se vino complementando, o el determinismo es en general como una visión mecanicista y reduccionista de la ciencia. Se veían a los fenómenos como un mecanismo de reloj, y si ustedes toman un reloj de manecillas, pues pueden girar la perilla hacia atrás, hacia adelante, y pueden llevarlo al pasado y al futuro. Esa es un poco la idea, reduccionismo, mecanicismo, y esta idea de que a partir de ir eh, deshaciendo todas las cosas y estudiando un solo fenómeno o la parte de un fenómeno se podía inferir el todo, es contraria a la idea del enfoque sistémico que planteaba. Y no quiere decir que necesariamente sean oponentes. La ciencia clásica que vino de la física clásica y que viene del atomismo de Demócrito, tuvo sus resultados. Sin embargo, hoy en día
es más importante desde el enfoque sistémico las interacciones, los procesos, las relaciones, los procesos, como lo plantea Heráclito. Entonces, ahora pasemos a alguien que sistematizó o ya hizo un estudio de lo que es un sistema y tiene su libro La teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Habría que leer todo el libro, pero bueno, la definición de sistema. Nosotros hoy en día hablamos de un sistema político, de un sistema económico, hablamos de un sistema familiar, ¿verdad? Y también utilizamos mucho, ¿no? Pero quien tiene ya un trabajo bien hecho, bien sistematizado de lo que es la teoría general de sistemas, es Bertalanffy. Y bueno, rescato esta cita donde dice que un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes, ¿no? Y lo pongo ahí en negritas con cursiva, y luego define lo que es la interacción, que son elementos P que están en relaciones R, de suerte que el comportamiento de un elemento P en R es diferente de su comportamiento en otra relación, ¿no? Lo que está diciendo es que si tú, un elemento que está interactuando dentro del sistema R tiene una cierta dinámica, a ese elemento lo metes a otro sistema, ese elemento podría en ese otro sistema tener un comportamiento distinto. Pero bueno, lo importante es rescatar la idea de sistema de Bertalanffy de un complejo de elementos interactuantes. Entonces, la palabra interacción, aquí ya aparece, ya tenemos la idea de lo que es un sistema, pero hasta ahí todavía no se puede definir como un sistema complejo. Nada más, hasta ahí hemos llegado a lo que es un sistema. Ahora sí, en el siguiente punto, vamos a ver entonces, ¿qué son los sistemas complejos? En realidad, no hay una definición estándar. Más bien, cada quien, según ha tratado de explicarlo, incluso desde su propia disciplina. Por ejemplo, esta es una de dos formas en que nos explica qué es un sistema complejo. El doctor Germinal Cocho Gil, físico, que fue físico del Instituto de Física de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias, y una primera, por así llamarla, definición es de él, dice que es un sistema complejo se caracteriza por tener elementos e interacciones. Vean cómo aparece otra vez la palabra interacciones, pero aquí habla de interacciones heterogéneas, ¿no? Pueden ser componentes heterogéneos, pero también podrían ser homogéneos, pero él habla de diferentes tamaños. Dice que esos elementos a veces se atraen, otras veces se repelen, y la mayoría de las veces se distribuyen como leyes de potencia de la forma I sobre F, que es, más adelante esa forma se conoció como la ley de Sif, y otros la completan con Pareto, la ley de Sif-Pareto, la cual exhibe propiedades de autosemejanza temporal y espacial. Tal vez ahorita suena un poco misteriosa esta definición que hace el doctor Germinal, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo a qué se refiere con eso de leyes de potencia de la forma I sobre F, a qué se refiere con esas propiedades de autosemejanza temporal y espacial. Y bueno, otra definición que a mí el doctor Pedro Miramontes Vidal se la atribuye a Platón,
pero yo en lo personal se la escuché por primera vez al doctor Germinal Cocho, que fue mi profesor en la maestría de sistemas complejos, y dice que en un sistema complejo el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿no? Y como en todo, hay diferentes vertientes de este paradigma de los sistemas complejos, que algunos sí se atreven a llamarla la teoría de los sistemas complejos. Otra definición que no está aquí, pero que a mí es la que más me gusta, de las que dio el doctor Germinal Cocho, es que dice que los sistemas complejos son el materialismo dialéctico del siglo XXI. Todos ustedes saben que el materialismo dialéctico es una corriente filosófica de la cual derivó el materialismo histórico, que fue la base teórica de Marx, para analizar el sistema capitalista. Pero a mí en lo particular, por el asunto de la evolución en el tiempo, las contradicciones, la lucha y unidad de contrarios, etcétera, me parece una... Obviamente hay otras vertientes que pretenden asemejar los sistemas complejos como la teoría del equilibrio general en la economía, que más adelante vamos a ver, pero que realmente eh, se me hace que tratan de dar una impresión que no es desde mi punto de vista no es la adecuada. Equiparar propiedades de los sistemas complejos como la autoorganización, como el equivalente al equilibrio general, por ejemplo, de la economía, ¿no? Pero bueno, otro físico, o sea, y no es coincidencia que sean los físicos los que nos puedan dar este tipo de definiciones o explicaciones sobre lo que es un sistema complejo, ¿no? Pero todo esto viene de los sistemas que, lejos del equilibrio termodinámico, que comparten información, materia y energía con su entorno, que nos traten de explicar qué es un sistema complejo, ¿no? Entonces, está la postura de otro físico, el doctor Gustavo Martínez Meckler, del Instituto de Física de la UNAM también. Y otra vez habla de sistemas que constan de muchos componentes y otra vez aparece la palabra interactúan fuertemente, dando lugar a una serie de comportamientos globales que se encuentran interrelacionados. Y eso quiere decir que los cambios que tenga un elemento del sistema puede repercutir, eso de que están interrelacionados, en los demás elementos del sistema, pero a su vez los cambios del sistema como un todo repercuten en el elemento. Esta idea de que todo está interrelacionado, todo está interconectado. Y bueno, desde aquí ya se empieza a ver que hay ejemplos de esta naturaleza, los tenemos a nuestro alrededor. Solo es cuestión de un enfoque, una perspectiva para identificarlos. Los cambios atmosféricos, ¿verdad? Que por cierto en el 2021 le dieron el Premio Nobel de Física a uno de ellos es Giorgio Parisi de Italia y el otro es un japonés y un alemán, porque estudiaron justamente el problema del cambio climático, lo tenemos desde el enfoque de los sistemas complejos. Y en especial Giorgio Parisi identificó ciertos patrones a través de la interacción de variables que están determinando el llamado cambio climático. También pone como ejemplo la bolsa de valores, ¿verdad? Donde convergen una serie de agentes que compran y venden acciones en la bolsa de valores, y ahí están las interacciones a través del mercado, que ahora se hacen electrónicamente y en segundos,
desde cualquier lugar del mundo, se compran y se venden, pero ahí hay un fenómeno de interacción entre compradores y vendedores de acciones en las bolsas de valores. Obviamente, una célula, ¿verdad? Y una serie de células forman un tejido y un tejido puede formar un organismo. La memoria, que tiene que ver más con la interacción de las neuronas, que eso lo vamos a ver más, y un flujo turbulento. Y aquí viene algo muy importante, dice que por lo general la evolución temporal de estos sistemas no es lineal. Nosotros podemos definir en lo lineal como que los efectos son proporcionales a las causas. Y en una dinámica no lineal, los efectos no son proporcionales a las causas. Más adelante vamos a decir que en un fenómeno donde hay una dinámica lineal que es intrínseca en los sistemas complejos, pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden generar uh, grandes cambios, unos cambios de gran magnitud. Y el ejemplo que más conocemos es el efecto mariposa de Edward Lorenz. Y eso del efecto mariposa es una metáfora de que el aleteo de una mariposa puede provocar un cambio muy fuerte en Brasil, por ejemplo, ¿no? Una metáfora de que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede generar grandes cambios, cambios de gran magnitud, que eso lo vamos a ver. Y fíjense esta parte donde dice que con frecuencia el detalle del comportamiento dinámico de los componentes es irrelevante para la caracterización de las llamadas propiedades emergentes. Más adelante vamos a ver a qué se refieren con propiedades emergentes, pero bueno, dice, está bien, sabemos que están interactuando componentes, pero aquí no nos va a interesar estudiar a los elementos del sistema en lo individual y de ahí inferir a todo el sistema, ¿no? Nos va a interesar qué va a surgir de esa interacción que son las llamadas propiedades emergentes, que es, en la cita anterior es lo que dijo, la cita de Germinal, que en un sistema complejo la suma de las partes no es igual al todo. Es decir, ese extra que surge como la interacción y esa propiedad emergente que surge no la tienen los componentes del sistema en lo individual. Más adelante lo vamos a dejar esto con más claridad. Y bueno, por supuesto que como el enfoque de sistemas complejos ha surgido desde diferentes disciplinas científicas, pues no es extraño que también un matemático, como es el caso del doctor Pedro Miramontes Vidal, no lo explique de esta manera. Entonces, a partir de un sistema, él dice, ya sabemos lo que es un sistema, pero un sistema es complejo, sí, está integrado por un cierto número de componentes simples. Entonces, él les da la categoría de simples a los componentes, que aunque son importantes, no nos vamos a meter en ellos, que interactúan, otra vez la palabrita interactuar entre sí, y su estado cambia al transcurrir el tiempo, y el cambio es el resultado de una dinámica no lineal. Otra vez la palabrita de una dinámica no lineal, que usualmente tiene dos partes, una local, que modifica el estado de los elementos vecinos, y una dinámica global, que obedece a las restricciones que pesan sobre el sistema y que provienen de la interacción de este con el resto del universo, ¿no? Entonces habla de interacciones locales de los elementos del sistema que crean una dinámica global que es no lineal, pero a la vez también habla de la interacción del sistema con el resto del universo, es decir, con el entorno, ¿no? Por ejemplo, podremos pensar ahorita en el sistema político, tiene que interactuar con el sistema económico. O un sistema familiar tiene que interactuar con un sistema social. Y así, esta idea de que es la interrelación de todo
Pero pues a la hora de hacer estudios y de hacer modelos, tenemos que identificar aquellos elementos que están interactuando entre sí, que crean una dinámica y que es la que más adelante se intenta modelar con las herramientas metodológicas que se han desarrollado de los sistemas complejos y que seguramente con el tiempo se irán desarrollando más, sobre todo ahora con el boom de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permite mayores posibilidades de modelación de sistemas complejos. Lo importante es tener bien claro que es un sistema complejo y luego identificar elementos interactuando y que cumplan con lo que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de pasar a las propiedades de un sistema complejo, está esta definición que viene de alguien de las ciencias de la complejidad, ¿no? Digo, de las ciencias de la computación, perdón, ¿no? La doctora Melanie Mitchell de la Universidad de Michigan, y que, por cierto, hizo estancias en el Instituto Santa Fe, que está en Nuevo México y que fue creado exclusivamente para estudiar sistemas complejos y empezaron a estudiar a la economía como un sistema complejo donde se buscaba predecir los crashes financieros. Y que, bueno, con el tiempo se dieron cuenta que es muy complicado, aún con el uso de los sistemas complejos, predecir un crash financiero, como el de octubre de 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York y que luego impactó las demás bolsas del mundo. Y pues uno de los más recientes, la crisis económica de 2009, que por cierto, todas las bolsas de valores del mundo están interconectadas y por eso crean un efecto dominó que cuando cae una impacta a las demás bolsas de valores del mundo. Pero bueno, Melanie Mitchell estuvo ahí en el Instituto Santa Fe y se interesó por los sistemas complejos y escribió este libro que ven ustedes, Complejidad, una visita guiada. Y ella dice que aquí yo rescato como un campo interdisciplinario de investigación que busca explicar cómo un gran número de entidades relativamente simples, fíjense que nuevamente ella habla de los componentes como entidades relativamente simples, se organizan sin el beneficio de ningún controlador central. Es decir, que se da un fenómeno de autoorganización y formación de patrones de la interacción de elementos. Es decir, como ella dice, un todo colectivo que crea patrones, utiliza información y en algunos casos evoluciona y aprende. Los investigadores de sistemas complejos afirman que diferentes sistemas complejos en la naturaleza, como las colonias de insectos, el sistema inmunológico, el cerebro y las economías, aquí ahí debería decir, y la economía tienen mucho en común. Entonces, esto confirma una vez más los ejemplos que ya nos había dado el doctor Gustavo Martínez Meckler y yo ejemplos más con Melanie Mitchell. Y esto nos puede afirmar que si somos capaces de observar, estamos rodeados de sistemas complejos, ¿sí? Solo es cuestión de identificarlo y cada quien en su propia ciencia. Pero quiero destacar el aspecto interdisciplinario porque efectivamente para trabajar sistemas complejos se requiere formar equipos de trabajo interdisciplinario, donde debe haber el especialista en un tema. Por ejemplo, la demografía, la sociología y la economía están interconectadas, relacionadas, y que además hoy los problemas que enfrentamos como el cambio climático
los altos índices de contaminación que nos están generando aquí en México, las contingencias, ¿verdad? Las sequías, los huracanes, como el que acaba de pasar en Acapulco, tienen que abordarse de manera interdisciplinaria. Hoy es ya muy complicado que desde una sola disciplina se puedan dar respuestas a las problemáticas actuales. Justamente por eso le dieron el Premio Nobel de Física en 2021, por esta idea de que hacen modelos matemáticos, unos de ellos, y otro aborda el enfoque o la perspectiva de los sistemas complejos. Entonces, para poder, por ejemplo, un sistema complejo, ya que se identifica en cualquier disciplina, hay que hacer un modelo matemático. Entonces, ahí se requiere, por ejemplo, un economista identifica el fenómeno, se lo explica al matemático, quien le ayuda a hacer el modelo, y luego viene un computólogo a ayudar a la programación de ese modelo matemático, y posteriormente se hacen simulaciones matemáticas del fenómeno para entenderlo, comprenderlo, y a partir de ahí ver la mejor forma de intervenirlo, dada la evolución que ha tenido. Y bueno, los modelos siguen siendo modelos, ¿no? Siguen siendo abstracciones, pero nos ayudan mucho a entender mejor el fenómeno y la posible evolución que pudiera tener ante diferentes escenarios, manejando un parámetro de control del fenómeno. Pero lo que quiero destacar es la palabra, que es los sistemas complejos se trabajan de forma interdisciplinaria. Y bueno, pues aquí están los mismos ejemplos que ya mencionaba Melanie Mitchell, la doctora Melanie Mitchell. Vean cómo esta estructura, donde incluso son capaces de hacer un puente las hormigas y transportarse por ellas y llevar y traer alimento, bueno, transportar alimento, hojas. Una hormiga por sí sola no lo podría hacer, pero la interacción de muchas hormigas puede generar este tipo de estructuras. Y además como un mecanismo de sobrevivencia para otros depredadores. Y como una forma de adaptación ante la adversidad del entorno, ¿no? El sistema complejo sería las hormigas interactuando, y a su vez ese sistema interactúa con todo un entorno, que puede ser el clima, depredadores, etcétera, pero se protegen. Y claro, se mandan la información por medio de feromonas que captan las otras, pero no hay un líder. Es una cosa impresionante este ejemplo que ponen. Y por supuesto, las neuronas interactuando en el cerebro humano. Una neurona por sí sola no podría generar los procesos que se dan en la mente, como es el pensamiento, la imaginación, la memoria, la creatividad, etcétera. Eso es resultado. Y justamente en el caso de las hormigas, la propiedad emergente son este tipo de estructuras, que también pueden hacer otro tipo de estructuras. Y en el caso de las neuronas, la propiedad emergente es el pensamiento, las ideas, la memoria. Entonces, un sistema como esto puede tener varias propiedades emergentes, de las que ya hablaba ahí Gustavo Martínez Meckler, pero también hay sistemas que solo tienen una propiedad emergente. Y esa propiedad emergente es lo extra que surge de las interacciones. Y obviamente esto es todo un proceso.
Por ejemplo, imaginémonos un niño cuando está empezando a hablar. Pues al principio hace sonidos, luego ya medio puede pronunciar una que otra palabra, se le dificulta pronunciar la R, etcétera, pero ahí va, van evolucionando los procesos, las conexiones neuronales que se van dando para que se fortalezca el lenguaje y el sistema va evolucionando, va haciendo transiciones hasta que llega un momento que empiezo a hablar con mucha fluidez. Bueno, todas las propiedades emergentes. Y aquí está el ejemplo del sistema inmunológico, que básicamente tiene que ver con los glóbulos blancos, los que se organizan y fluyen y corren por todo el sistema circulatorio para organizarse, autoorganizarse en realidad. La palabra es autoorganizarse sin que haya un líder que las esté animando y para defenderse contra un agente que amenace la salud del organismo, que lo ponga en peligro. Estamos hablando de la interacción de los glóbulos blancos, ¿no? Y, y pues la propiedad emergente es la creación de anticuerpos para defenderse de las bacterias, ¿no? O los agentes que amenacen la salud o incluso hasta la vida de ese organismo. Y bueno, pues acá está una foto de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde ya les había comentado que crean el mercado, que son las bolsas. El mercado será la propiedad emergente de la interacción de los compradores y vendedores de acciones y que pueden provocar también otro tipo de situaciones eh, sin necesidad de que se pongan de acuerdo entre ellos, de decir, mira, pues vamos a juntarnos todos, porque además imagínense juntar a todos los accionistas de Nueva York y luego de ahí las conexiones con otras bolsas del mundo, pues sería un complicado, pero de algún modo, aunque muchas veces no sea lo más sano para la economía de un país y para la economía mundial, pues será una propiedad emergente que si es positiva, que si es negativa, eso es otra cosa, pero hay que destacar el asunto. Entonces, esto en varios fenómenos de la naturaleza y de la sociedad podemos encontrar estas propiedades que son semejantes. Entonces, ya con esto entramos al tema 5, que hacer un más énfasis. Entonces, algunas propiedades de los sistemas complejos, les digo que hay más, pero estas son las más relevantes, en las que hay mayor consenso entre los estudios de los sistemas complejos. Y está la ruptura de simetría. Esto es aparición de estructuras y patrones espaciotemporales en donde antes había únicamente homogeneidad. Aquí yo utilicé lo que es un diagrama que en realidad es un modelo matemático que se conoce como la ecuación logística discreta. Perdón. Se establecen ahí las interacciones, una condición inicial, un parámetro que se va a manejar entre 1 y 4 y los pasos a los que va a evolucionar. Y lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que en un principio va evolucionando esta línea con cierto grado de homogeneidad, es decir, se mantiene como línea. Esa es en este caso la homogeneidad. Pero llega un momento en que se da aquí una bifurcación. Y luego de cada bifurcación se da una bifurcación de bifurcación. Aquí vemos la otra. Y luego toda una serie de bifurcaciones. Y es cuando decimos que este sistema entra en estado caótico. Y que hubo un momento en que estaba entre
una parte donde predominaba el orden y luego viene una donde empieza a prevalecer el desorden. Y justo esa es otra forma de identificar a un sistema complejo, que en el lenguaje de Henry Atlan dice que son sistemas que están entre el cristal y el humo, que es una forma de definir que son sistemas que están entre el orden y el desorden. Y el caos no es tampoco, aquí hay que aclarar que caos no es sinónimo de azar, ¿no? En el azar no se puede encontrar una estructura clara, es un desorden, pero aquí son sistemas que están una parte ordenada y otra desordenada. Y la parte ordenada sirve para que el sistema siga recibiendo información y a partir de ahí sabemos algo del sistema. Y la parte ordenada dentro del sistema sirve porque es la parte que permite que el sistema evolucione, es la parte que le da plasticidad al sistema y para que el sistema, la parte de la creatividad, la plasticidad y la evolución y adaptación, porque también este tipo de sistemas son adaptativos, los sistemas complejos. Pero bueno, este es un modelo matemático, una ecuación, pero un ejemplo muy común que ponen los estudiosos también de sistemas complejos es cuando se da la fecundación del espermatozoide al óvulo, ¿no? Esa célula originalmente se llama cigoto y después se transforma en embrión, ¿no? Y luego ya se transforma en feto y posteriormente nace un ser humano. Pero los procesos donde se van dando las rupturas, al principio el cigoto es algo homogéneo que con el paso del tiempo se transforma en 2 células y luego en 4 y luego en 8, luego en 16, 32, sucesivamente, hasta que viene la ruptura de simetría cuando esa célula deja de ser homogénea y las células, esas que se empezaron a volver 24, 32, perdón, 8, 16, etcétera, crecimiento geométrico, cada una se va a especializar en todo lo que va a ser ese ser vivo. Una célula se va a especializar en los ojos, otra célula en el cerebro, otra célula en las manos, etcétera, en la piel. Y ahí es como se ve en ese fenómeno, el fenómeno de la ruptura de simetría, ¿no? Por supuesto que ya está implícito que son sistemas que evolucionan al transcurrir el tiempo. Esa, la propiedad B, la famosa criticalidad autoorganizada, es cuando el sistema evoluciona de manera natural y espontánea hacia un estado crítico en el cual una pequeña perturbación puede causar efectos de cualquier tamaño. Y los sistemas nunca alcanzan un verdadero equilibrio, sino que transitan de un estado metaestable al siguiente. Y entonces una vez que llegan a estados de criticalidad autoorganizada, se aparece la incertidumbre provocada por dos condiciones iniciales distintas, ¿verdad? Y crece de manera polinomial. Esto es lo que yo les decía que en los sistemas complejos su dinámica es no lineal y esa dinámica no lineal eh, es la que hace que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede generar grandes cambios de gran magnitud. Y bueno, aquí vale la pena poner como ejemplo el huracán Otis. ¿Por qué fue tan sorpresivo? Claro, independientemente de las negligencias que pudiera haber de las autoridades y protección civil,
porque ahí son variables que están interactuando, ¿no? La presión, la temperatura, el aire, y un pequeño cambio en alguna de ellas provocó, ¿cómo es que pasó de una tormenta tropical a un huracán tan rápido y llegó y deshizo Acapulco y el otro municipio que ahorita no me acuerdo, pero vecino de Acapulco? Coyucan. Ok, Coyuca de Benítez, sí, perfecto. Este es un ejemplo de cómo esa interacción, cómo el sistema evolucionó a un estado de criticalidad y un pequeño cambio provocó ese tipo, que también esto tiene que ver con el efecto mariposa de Lorentz, de Edward Lorentz, en la teoría del caos, ¿no? Y esta parte que dice de que existen fluctuaciones, eventos o fluctuaciones de diferentes tamaños que siguen una distribución precisa como la ley de Pareto, quiere decir que si nosotros tomamos información o datos de esas fluctuaciones y las ordenamos en un rango orden, nos forman la famosa gráfica de la ley de Zip, es decir, una recta con pendiente negativa, datos que se ajustan a una recta con pendiente negativa y que a continuación se los muestro. Bueno, antes de... Aquí está otro ejemplo de que este tipo de sistemas, cuando alcanzan el estado crítico, presentan el fenómeno de la sensibilidad a las condiciones iniciales. Y otra característica de estos sistemas es que su horizonte de predictibilidad es de corto plazo. ¿Sí? Ese sueño de que justamente vean aquí cómo se contrapone al determinismo laplaciano. O sea, para Laplace, lo expliqué en unas diapositivas anteriores, para Laplace todo ya estaba determinado. Solo era cuestión de conocer la posición y la velocidad de todas las partículas del universo y podíamos, como si se tratara de un mecanismo de reloj, ir hacia atrás y hacia adelante y con ello ya podíamos saber el pasado, el presente y el futuro de todo. No, y aquí dice que la dinámica no lineal nos plantea, aparte de que la sensibilidad de las condiciones iniciales es que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede generar resultados diferentes y cuando está en estado crítico de gran magnitud, también nos dice que estos sistemas se caracterizan por un horizonte de predictibilidad de corto plazo. Bueno, la figura la pongo porque me hace recordar un ejemplo que siempre ponía el doctor Pedro Miramontes, que también fue mi profesor, y decía que las avalanchas, ponía como ejemplo de un sistema sensible a las condiciones iniciales, las avalanchas de nieve, ¿no? Y él decía que en un momento dado podía llegar un grupo de personas, no sé, 5 o 6 personas, y ponerse a brincar sobre un cierto punto para provocar una avalancha y no lo lograban. Pero pasado un tiempo que tiene que ver con las condiciones de temperatura, aire, etcétera, podría llegar un pajarito, y ahí en el mismo punto donde varios hombres quisieron provocar la avalancha, el pajarito llega y se para y provoca la avalancha. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en las variables. Eso significa que es la sensibilidad a las condiciones iniciales. Y este tipo de sistemas dinámicos no lineales tienen un horizonte de predictibilidad de corto plazo. Y el ejemplo que siempre se ponía es el estado del tiempo. Hay una diferencia entre el clima y el estado del tiempo. Cuando nos referimos al clima, nos estamos refiriendo al cambio climático,
a cómo ha ido evolucionando la temperatura del planeta, y que por cierto, en los últimos años, del año pasado, alcanzó cifras récord históricas, es decir, que sigue aumentando la temperatura del planeta, y que también se ha estudiado de los sistemas complejos, los que ganaron el Premio Nobel de Física en 2021. Pero en el estado del tiempo, si ustedes ven el reporte del estado del tiempo, nada más máximo les dan hasta una semana de cómo va a estar, que si va a estar lluvioso, que si va a estar nublado, que soleado, etcétera, porque justamente están de por medio muchas variables que están interactuando y no se puede ir más allá, ¿no? En este tipo de sistemas. La predictividad de corto plazo, estos son dos aspectos muy importantes como parte de las propiedades de los sistemas complejos. Muy bien. Entonces, ahora sí, esta es las leyes de potencia o la ley de Sif. Y ahí está el experimento de la pila de arena, que ahora también ya la han hecho con simulación computacional. Ahí hay un colega, Gustavo Carreón Vázquez, también del Instituto de Investigaciones Económicas, que ha hecho una simulación computacional de la famosa pila de arena. ¿Cuál es la idea aquí y qué relación tiene con esto? Que si uno quiere hacer un montecito de arena y vas soltando granitos, al principio pues se forma, pero ya cuando llega al estado crítico, como aquí que ya se hizo una montañita, va a empezar a haber avalanchas alrededor de ese montoncito de arenas, y unas van a ser pequeñitas, otras medianas y otras de gran magnitud. Entonces uno registra esas avalanchas y las ordenas y las tratas de ajustar en una recta en el plano cartesiano. Bueno, aplicando también logaritmo en los ejes. Ajustarla a una recta con pendiente negativa, se va a encontrar este tipo de cosas. Más adelante, George Sirr, por eso se le llama la ley de Sirr, hizo lo mismo en las palabras que podía encontrar en los libros, y vio que unas se repetían más, otras medianamente y otras de menor, pero las de mayor magnitud son las menores, y hay otras que las de magnitud mediana, y las de poca frecuencia son las de mayor, las que aparecían más veces en un texto. Y bueno, esta ley de Sirr se ha aplicado a la distribución del ingreso, que es cuando lo hizo Pareto, y por eso la conocen como la Sirr-Pareto, a la distribución de las ciudades, y se ha buscado muchos fenómenos donde puede cumplirse esta ley. Pero otro que a mí me encanta, bueno, como economista también me gusta la distribución del ingreso, aunque no en todos los países se cumple, pero la de los sismos. Ustedes saben que todo el tiempo hay sismos, ¿no? Ahora ya hasta unos se llaman microsismos, pero los sismos, de acuerdo con la escala de Richter, son de diferente magnitud. Pero los sismos de gran magnitud, que ya se llaman terremotos, son los que ocurren con menos frecuencia. Entonces, si uno registra en una gráfica como esta los sismos, pues los sismos de gran magnitud, que estarían en la parte del rango más grande, aquí estarían los sismos de mediana magnitud, y por acá abajo los microsismos o los mismos. Es decir, que también, si uno registra los sismos, también cumplen esta ley de potencias a la que se refería Germinal Cocho, ¿no? A las leyes de potencia de 1 sobre F, en su definición. Otra característica de los sistemas complejos es la llamada geometría fractal. ¿Sí? Esta también es una figura geométrica conocida como el triángulo de Sierpinski. Dice que se presentan estructuras reconocibles en cualquier escala espacial
y sus fluctuaciones como consecuencia de la criticalidad autoorganizada siguen reglas de distribución con autoescalamiento. Estas reglas de distribución con autoescalamiento también tienen que ver con la ley de Sirp. Pero bueno, aquí la idea del triángulo de Sierpinski es que ustedes vean que hay triangulitos igualitos de diferentes tamaños. Esta es una figura geométrica, ¿verdad? Un ente geométrico, pero nosotros conocemos, podemos identificar también fractales en la naturaleza. ¿Sí? Cualquiera de ustedes ha visto un tronco de árbol y verán que si parten del centro hacia la periferia, se forma una figurita semejante de diferentes tamaños, ¿no? O también cuando cortan una cebolla, se forman también figuritas de diferentes tamaños a diferentes escalas. Esa es la idea de la geometría fractal y que se puede medir matemáticamente la fractalidad, ¿verdad? Entonces, y justamente usando leyes de potencia como la ley de Sirp y otras que se han desarrollado, podemos encontrar fenómenos libres de escala o con fractalidad en otros fenómenos. Por ejemplo, la distribución de la población o la distribución del Producto Interno Bruto a diferentes escalas. ¿A qué me refiero? Uno puede tomar una escala a nivel de un municipio o puedes tomar una escala a nivel de una entidad federativa de la República o puedes tomar la escala de todo el país. Y ves cómo está distribuida la población aplicando leyes de potencias, como la ley de Sirp o la distribución Rangorden, y ves que se forman estructuras semejantes como si estuviéramos observando un fractal. En fenómenos reales, como es la distribución de la población o la distribución del Producto Interno Bruto, ¿no? Y esta, a mi juicio, junto con la de autoorganización, las famosas propiedades emergentes, que son el resultado de los procesos en paralelo que se llevan a cabo en un sistema complejo, interacción de los elementos o algunas de las variables del sistema, porque también no solo es interacción de elementos, sino también variables del sistema. Para modelar variables se utiliza la teoría de sistemas dinámicos y su naturaleza es intrínsecamente colectiva. Surgen en cada nivel sucesivo de complejidad y no se pueden deducir a partir de los componentes del sistema. Esto es, ¿qué quiere decir? Y obviamente la propiedad de autoorganización, la propiedad emergente, todas están relacionadas. Pero esta propiedad emergente quiere decir, en esta figura estamos viendo un panal de abejas, donde vemos que los componentes del sistema son todas las abejas, y en su conjunto crean el panal y se produce la miel. Y el panal y la miel es la propiedad emergente de la interacción de esas abejas. Pero una abeja por sí sola, de manera individual, no puede crear un panal. Entonces aquí es cuando la suma de las partes es más que el todo. Ese extra es el panal, ¿sí? Y obviamente nosotros no nos podemos, bueno, el enfoque reduccionista, mecanicista, que viene de Laplace, desde Laplace,
te diría, pues es que tienes que estudiar, de Laplace y Descartes, ¿no? Tienes que estudiar una abeja para de ahí inferir las propiedades de un panal. Algo que sería muy complicado. Y en la otra ilustración tenemos un banco de peces, donde esa figura que están formando es la propiedad emergente. Y al mismo tiempo ahí también estamos, bueno, en ambas estamos viendo la propiedad de autoorganización, donde se dice que no hay un líder, pero de manera todavía se dice que un poco inexplicable, se forman esos patrones. Y la propiedad emergente, pues esa figura que están formando, y donde tampoco hay un líder, como en el caso de las abejas, pero son fenómenos de interacción, donde se ven las propiedades de autoorganización y de la propiedad emergente, ¿no? Otro fenómeno que se ha puesto como ejemplo y que todos lo hemos vivido, bueno, por lo menos, aunque no como conductores de auto, por lo menos hemos sido testigos, ¿no? Del tráfico vehicular en las grandes ciudades como la Ciudad de México, donde podríamos ver el tráfico como un sistema de autos que interactúan y que todos en conjunto producen ese tráfico. Y no se diga cuando se descompone uno de ellos, o cuando hay un choque o otro tipo de accidentes, un atropellado, etcétera, lo que pasa, ¿no? Un pequeño cambio en las condiciones iniciales genera grandes eventos. Entonces, un auto por sí solo no genera el tráfico. Y no podemos estudiar el fenómeno del tráfico nada más estudiando un solo auto y de ahí inferir el tráfico. Entonces necesitamos a todos los autos interactuando en una ciudad como la Ciudad de México para que se presente el fenómeno del tráfico, ¿no? Entonces aquí es donde se cumple esa de que la suma de las partes es más que el todo. Autoorganización, la propiedad emergente. Ahora bien, en realidad, desde hoy en día ya no es difícil entender que es un sistema complejo, elementos interactuando con ciertas propiedades. Y bueno, viene la labor de identificar los fenómenos desde la perspectiva de los sistemas complejos. Porque además existen las escalas funcionales, escalas espaciales, escalas temporales. Entonces, cada quien de acuerdo a su disciplina, pero insisto, esto se tiene que hacer con equipos de trabajo interdisciplinarios, puede identificar sistemas. Y prácticamente casi todos los fenómenos que nos rodean son dinámicos no lineales. Y hay que identificar la autoorganización, hay que identificar la propiedad emergente, perdón, las transiciones de fase, en fin, todas las propiedades que acabamos de ver. Después viene el gran reto, que ahí sí es donde a los que venimos de las ciencias sociales nos ayudan mucho los de las ciencias duras, los matemáticos y sobre todo hoy los estudiosos de las ciencias de la computación. No me gusta utilizar la palabra computólogo, pero después viene el reto de modelar esos sistemas que hemos identificado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de elementos que están interactuando, pues lo más adecuado es la modelación basada en agentes.
elementos, componentes, etcétera, y que hay que explicarle el fenómeno al matemático para que nos ayude a hacer el modelo del mismo, y luego el computólogo que llevarlo a la programación y pues ver las reglas de interacción en esa programación, las variables de control, ¿verdad? De acuerdo al fenómeno que estamos modelando, y que no lo, por ejemplo, en este programa NetLogo, que por cierto es libre, software libre, nos va a dar los resultados en la interfaz, como aquí mostramos. Aquí creo que es de la localización tiene que ver con la localización de los centros de trabajo y el domicilio de las personas. Que está aquí como ilustración. Y bueno, y después ya se va a interpretar el fenómeno, interpretar los resultados, y con las variables de control a través de la programación se pueden plantear varios escenarios, y nos puede aquí, de acuerdo a la configuración que se dé en la interfaz, ya el especialista en el fenómeno que quiso que se modelara tendría que hacerle la interpretación del fenómeno y explicarlo, y a partir de ahí ver qué medidas se pueden tomar o cómo se puede intervenir el sistema, ¿no? Entonces, esa es la modelación basada en agentes. En realidad, herramientas metodológicas y modelos para modelar sistemas complejos. Los modelos como una herramienta metodológica. Y también se ha puesto mucho de moda y teoría de redes y la teoría de redes complejas. Y bueno, pues el pionero Barabasi, ¿no? Tiene todo un texto sobre teoría de redes. Y algunos incluso le llaman las redes complejas, de cómo este es un sistema de personas que bien podrían ser los candidatos a senadores, y cómo está la interacción entre ellos de este sistema político, y a partir de correr el modelo inferir, ¿no? Ahí hay algunos colegas, bueno, Gustavo Carrión, especialista en modelación basada en agentes, el colega Joaquín Urbina, especialista en teoría de redes. Y bueno, yo no soy especialista en teoría de sistemas dinámicos no lineales, pero con el apoyo del doctor Ricardo Mancilla, que fue mi asesor de tesis doctoral, me apoyó, por eso les digo, el trabajo interdisciplinario. Él me apoyó en la modelación matemática y en la programación de un modelo que viene de la teoría de sistemas dinámicos no lineales. Y que este tipo de modelos, que se conocen como top-down, de arriba para abajo, y por cierto, los modelos basados en agentes, la modelación basada en agentes como los bottom-up, de abajo para arriba. Pero este tipo de modelos con sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales son más adecuados para modelar la interacción de variables. Entonces, aquí en este modelo nosotros estamos poniendo a interactuar a la población, estamos estudiando a la población económicamente activa, y estamos poniendo a interactuar a la población ocupada con la población desocupada, y hacemos escenarios, resultados. Aquí es lo que mencionó la maestra Rosa María Mendoza,
hicimos escenarios y cálculos y predicción de tasa de desempleo. Claro, en el corto plazo, porque se trata de sistemas dinámicos no lineales, pero más o menos obtuvimos los resultados. Es decir, sí, tuvimos una predicción muy buena de las tasas de desempleo de acuerdo a los datos que se leen, de los que se alimenta el modelo, ¿no? Bueno, esto es nada más para... y aquí están los planos fase de con ciertas condiciones iniciales que en realidad en la próxima charla que está programada para que esté con ustedes el 2 de abril, creo, si mal no recuerdo, ya les voy a hablar con más detalle porque este modelo fue aplicado a la zona metropolitana de la Ciudad de México, con todas las alcaldías y los municipios conurbados. Ese ya lo explicaré con más detalle. Aquí nada más veo lo que conocemos como el plano fase y la dinámica que se establece con esta que se llama el punto silla. Y bueno, eso lo explicaré con más detalle en la próxima charla y cómo es que estas variables evolucionan en el tiempo y cómo se calculó la tasa de desempleo y sobre todo la migración entre centro y periferia, que es de las más recientes que se ha dado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero bueno, esas en general puede ser que haya más y que más adelante se desarrollen todavía más metodologías para modelar a un sistema complejo. Y por último, tomando en cuenta que el tema de este seminario ahora es ciudades, pues los primeros trabajos que empezaron a utilizar el enfoque de sistemas complejos, ciudades y regiones desde la perspectiva de sistemas complejos, pues tenemos desde 1969 la economía de las ciudades de Jane Jacobs. Y por cierto, Jane Jacobs no tiene estudios formalmente, pero recibió la influencia de su esposo en temas como la epigénesis y la morfogénesis, que es una forma de ver a las ciudades como sistemas vivos. Y que, bueno, esos conceptos de epigénesis y morfogénesis vienen de la biología, de cómo los sistemas van evolucionando a través del tiempo y se van transformando hasta llegar a tener las grandes ciudades o hasta metrópolis, ¿no? Es claro que se van dando esas transformaciones y esas transiciones de fase, ¿no? Que nos llegan. Entonces, y más o menos Jacob lo explica como que para entender a una ciudad hay que tomar en cuenta que hay una decena de variables interactuando y que le van dando esa evolución y esa forma hasta llegar a ser esas grandes urbes, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo pionero en sistemas complejos, después escribió otro que es el nacimiento y muerte de las grandes ciudades. Y también está este trabajo, ¿verdad? De 1996, de Paul Krugman. Justo Paul Krugman, el economista que ganó un premio Nobel de Economía y que a veces nos confunde porque no sabemos si es neoclásico o es keynesiano, a veces con sus planteamientos parece que es neoclásico y otras veces parece que es keynesiano. Pero bueno, Paul Krugman también anduvo en el Instituto Santa Fe. Ahí es donde estuvo Melanie Mitchell y se codió con Brian Arthur y Former y John Holland, todos los que empezaron a hacer sistemas complejos en el Instituto Santa Fe. Y de ahí escribió este libro de la autoorganización de la economía. Vean el término autoorganización. Es un término de una de las propiedades de los sistemas complejos.
la autoorganización. Y ya en la lectura del texto, habla explica lo que es un sistema complejo, propiedades de los sistemas complejos, y habla de la autoorganización de las ciudades y cómo todo surge como las ciudades como una consecuencia de la autoorganización de la economía. Pero es otro texto donde ya se aborda no solo la economía, sino las ciudades, desde el enfoque de los sistemas complejos. No me ayudó mucho el asunto de los píxeles, pero me fue muy útil para mi tesis doctoral. Este libro nos inspiró al doctor Ricardo Mancilla y a mí para el modelo, que fue el modelo utilizado en mi tesis doctoral, que es lo que voy a explicar en la próxima charla. Pero vean el título: Ciudades y regiones como sistemas autoorganizados, modelos de la complejidad. Peter Allen estuvo varios años trabajando en la Universidad Libre de Bruselas con Ilya Prigogine. Y, por cierto, a Ilya Prigogine, entre otros, pero es la figura más visible, se le considera el padre de los sistemas complejos. Y él era químico. Ganó el premio Nobel de Química en 1970 y tantos, por decir, 76. Y estuvo Peter Allen es un físico teórico. Vean ahí cómo ya viene la interdisciplina, ¿no? En el primer texto, Jane Jacobs, que en realidad se apoyó en la epigénesis y la morfología, en que no estudió formalmente, pero tuvo la influencia, y luego viene Krugman, que era economista, y aquí Peter Allen, que es físico, que trabajó en conjunto con Prigogine, les decía, considerado el padre de los sistemas complejos a escala mundial. Y aquí en México, el doctor Germinal Cocho, que por cierto se dice que desde antes de Prigogine, el doctor Germinal Cocho ya había estado trabajando y visualizando esta idea de los sistemas complejos. Entonces, nada más que bueno, a lo mejor porque estaba en México no se le dio el reconocimiento como pionero al doctor Germinal Cocho. Aquí en este texto se trabajan una serie de modelos. Por ejemplo, ahorita me viene a la memoria el modelo de flujos migratorios, donde se establece una interacción entre flujos de población y inversión y la actividad económica que da el origen al crecimiento y círculos virtuosos de las ciudades. Pero aquí lo interesante es que Peter Allen los aborda como sistemas y regiones autoorganizadas y desde el enfoque de los sistemas complejos y utilizando modelos top-down de esos sistemas de ecuaciones, y de aquí nos inspiramos para el modelo que trabajamos en mi tesis doctoral. Y de lo más reciente, del 2010, bueno, ni tan reciente, ya más de 10 años, pero debe haber ya cosas más nuevas, ¿no? Voy a meterme a verlas. Pero aquí estamos, ya es un geógrafo, Michael Batty, es el autor de este texto, ¿verdad? Y de plano así lo titula aquí por abajo está el nombre del autor. Ya de plano lo se titula Ciudades y Complejidad, Cities and Complexity, entendiendo las ciudades con autómatas celulares, o sea, ya una programación ya muy fuerte, y programa, hace simulaciones de programación y posible evolución de ciudades como Tokio, San Francisco, Chicago, Nueva York. Y bueno, de eso saben más los computólogos que yo, los autómatas celulares, ¿no? La modelación basada en agentes y los fractales, ¿no?
que un poco ya les que utilizando leyes de potencia sí se puede detectar la propiedad de autosemejanza libre de escala como, como algo aproximado a lo que sería los fractales. Entonces, bueno, esta conclusión, o esta reflexión más bien, es una reflexión más que conclusión, porque el paradigma de los sistemas complejos o la teoría de sistemas complejos, que todavía hay una discusión ahí de que si es un paradigma o es una teoría. Pedro Miramontes dice que sí es una teoría. Es un enfoque distinto al de la ciencia tradicional, pero su aplicación requiere necesariamente del trabajo interdisciplinario, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer el modelo matemático y luego programarlo y plantear escenarios se requiere. Y claro, hay una interrelación, como lo vi en mi tesis doctoral, entre economía, demografía, sociología, política, pero bueno, a la hora de hacer los trabajos nosotros podemos aislar el fenómeno de nuestro interés sin perder de vista que el sistema que nos interese está interactuando con su entorno, con todo lo demás que le rodea, pero bueno, porque sería imposible decir, bueno, pues todo está interrelacionado, ¿no? Toda la naturaleza, todo está conectado, y si nos vamos a la física cuántica, y ya lo vemos en términos de que realmente la materia no existe, sino que es energía, nos metemos en un lío, pero por lo menos podemos aislar los sistemas de nuestro interés y que identificar los elementos componentes, las interacciones que se dan. Pero sí se requiere de un trabajo interdisciplinario. Según el fenómeno que se quiera investigar, se necesita conformar un equipo donde el lenguaje común sea la dinámica no lineal y los sistemas complejos. ¿Qué quiere decir? Que un equipo de trabajo que necesitan aprender lo necesario de lo que son los sistemas complejos, pero también los otros integrantes del equipo de las ciencias duras tienen que estudiar un poquito del fenómeno que se está estudiando. Por ejemplo, si es un fenómeno de economía, pues el matemático tiene que estudiar un poquito de economía para poder entenderlo, el programador, pero también el economista, en este caso estoy poniendo como ejemplo el economista, tiene que meterse a duro a entender qué son los sistemas complejos para poderlos identificar dentro de su disciplina, y sobre todo a la hora de hacer las simulaciones computacionales pueda dar las interpretaciones correctas para en un momento dado intervenir el sistema, o mínimo para proponerle a los hacedores de política por dónde pueden intervenir de manera más eficiente el sistema real. Y acuérdense que aquí estamos haciendo abstracción, estamos haciendo un modelo, pero ya bajar al sistema real que se está modelando, pues tiene sus aristas, ¿no? Bueno, pues con eso yo terminaría mi exposición y pasaríamos a la ronda de preguntas, ¿no? Muchas gracias, doctor Jorge. Y bueno, ya lo dijo el doctor. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? ¿Yo? Por favor, doctor Adrián. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Muy clara, muy bien organizada. Se lo agradecemos mucho. Bueno, yo en lo personal, pero me imagino que los demás también.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál sería un ejemplo de un sistema que no sea complejo? Y la segunda, un poco relacionada con esa, es si hay sistemas que no cataloguen como sistemas complejos que puedan evolucionar a convertirse en complejos. Y la tercera, que es más filosófica, pero también relacionada, es cuánto depende del observador el que el sistema parezca o no parezca complejo. Esas son las preguntas. Sí, 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 sí. Cualquier sistema donde que sea lineal, donde los efectos son proporcionales a las causas y que hay equilibrios dinámicos, perdón, equilibrios estáticos, se puede considerar que no es un sistema complejo, pero siendo realmente honestos, es un poco difícil encontrar un ejemplo de la, voy a llamarle aquí naturaleza a todo, tanto fenómenos de las ciencias duras como las ciencias, que no sea dinámico, no lineal. A ver, por ejemplo, si uno va midiendo la estatura de un ser humano, probablemente conforme pasen los años, se puede formar una línea, ponemos en el eje los años, en el eje de las X los años, en el eje de las Y las estaturas, pero y va creciendo de manera lineal, ¿no? Conforme pasan los años va creciendo, pero sí llega un momento en que eso se estanca, y llega a la estatura máxima y ahí la curva se quiebra. Y después quizás más, ya como un adulto mayor, ya a lo mejor hasta hay casos en que se empiezan a hacer chiquitos, ¿no? O sea, pero si uno toma datos casi de la economía, de la sociología, etcétera, es muy difícil. Más bien, el fenómeno de los sistemas lineales fue algo que se utilizó en su momento porque eran ejemplos un poquito más fáciles de llevar en el plano cartesiano y con mucha imaginación y con muchos supuestos podía uno imaginar. O sea, ahorita el tipo de matemáticas que utilizaba la teoría neoclásica, la teoría marginalista, donde se llega a un equilibrio estático de la economía. Pero eso tienen que utilizar muchos supuestos para hacer de lado las dinámicas no lineales. Y ellos así lo afirmaban, ¿eh? El equilibrio entre la oferta y la demanda, la optimización hay un fenómeno en economía que se llama la optimización de Pareto, y se llegan a equilibrios estáticos, donde solamente un factor externo puede llegar a perturbar ese equilibrio estático, pero el sistema nuevamente va a regresar a su equilibrio original. Entonces, sinceramente, fenómenos de la vida de reales, es muy difícil encontrar uno que no sea no lineal. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si un sistema considerado inicialmente no complejo podría evolucionar a luego ser considerado complejo. Sí, sí, sí. Aquí puede haber sistemas
incluso compuestos hasta de 2 elementos solamente, ¿no? Por eso decía que había sistemas complejos simples, donde el primer criterio es la interacción de elementos. Y luego hay que observar si ese sistema, que casi todos los sistemas evolucionan en el tiempo. Pero bueno, si ese sistema empieza a tener transiciones de fase, rupturas de simetría, una dinámica de autoorganización y propiedades emergentes, podría estar evolucionando. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que también se les llama el sistema de transistores de, no sé, de una computadora, etcétera, de un radio. Pues esos son sistemas estáticos que ya están ahí, que no evolucionan en el tiempo y que además sí son complicados, pero que no se pueden ver como organismos vivos. O sea, porque me faltó hablar un poco de las aportaciones de la biología, de Varela y Maturana, que son los que han aportado a los sistemas complejos desde la biología. La idea es que estamos tratando con sistemas que tienen características como de un organismo vivo, que nace, crece, evoluciona. Obviamente hay sistemas como, por ejemplo, el sistema de ciudades, que lo abordó Jacobs como si fuera un sistema vivo, y uno dice, bueno, unas ciudades, edificios, cemento, etcétera. Pero si se da uno cuenta, si lo comparas con un sistema vivo, sí va teniendo evolución, porque ¿cómo empezó una ciudad? Quizás al principio era un pueblito, y luego se dieron situaciones de variables que interactuaron, evoluciones, inversiones, modernizaciones, y pasó a transformarse de un pueblito a una gran ciudad o a una metrópoli. No estamos hablando de un pueblito que se hizo grandotote, ¿no? O un ser humano que también va teniendo transformaciones. No se queda con su figura de bebé y se hace un bebé grandote, ¿no? Sino va haciendo transformaciones. Entonces, cualquier sistema que se pudiera considerar con esas características, que está evolucionando, que está teniendo rupturas de simetría, transiciones de fase, autoorganización y propiedades emergentes, eh, y es cosa de irlos observando, es cosa de irlos observando. Y la última, que es de tipo más filosófico, bueno, en realidad yo no sé mucho de filosofía, pero lo poquito de lo último que se ha descubierto justamente con la física cuántica y la teoría de la relatividad, es que el observador no es ajeno al objeto observado. Se ha descubierto que el simple hecho de que tú observes el fenómeno, pero eso ya al nivel de la física cuántica, ya a otros niveles no sé, pero eso es bastante interesante. La pura observación, hay una interacción entre objeto y sujeto. El sujeto que observa y el objeto, que la observación del sujeto altera el comportamiento del objeto o del fenómeno. Eso es lo último que sé que se ha descubierto desde la física cuántica. Pero ya estas otras escalas de un sistema complejo, pues yo creo que no, eso estaría por ver, ¿no? Estaría por verse, pero
Y también el problema de la perspectiva, ¿no? Hay ahí un trabajo de Carlos Jersenson que se llama Cómo hablar de complejidad. Lo tengo aquí en la bibliografía, donde pone el ejemplo de una esfera. Tiene una parte, la mitad es negra, la mitad es blanca, y cada quien va a decir el color de la esfera de acuerdo a la perspectiva con que la esté viendo, ¿no? Si alguien está desde el lado que se ve blanca, va a decir la esfera es blanca, si alguien está del lado que está negra, va a decir la esfera es negra, y si alguien está que se ven las dos partes, va a decir la mitad es negra y todo. También ahora es muy importante tomar en cuenta la perspectiva de la cual se está viendo un fenómeno, y la posible influencia del feedback del observador. Bueno, espero haberle respondido un poco, no haberlo confundido más, doctor Adrián. Muchas gracias. Justamente las preguntas vinieron porque vi ese ejemplo del doctor Gerson sobre las perspectivas. Muchas gracias, doctor. Sí, por nada. Bueno, pues ¿alguien más? ¿Más preguntas? Ya que hay una en el chat, no sé si la quieres, son dos. ¿Te las leo, Jorge, o tú las lees? Son dos en el chat. Sí, de la misma persona, de la doctora Verónica. Ah, ya. Sí. Dice, agradecer al doctor Jorge por su interesante charla. Deseo preguntar, ¿qué piensa sobre la postura de los sistemas complejos de Rolando García? Sí, ya leí el libro de Rolando García, y es un trabajo más de tipo epistemológico. Y yo creo que es muy valioso en ese sentido, porque además trata de establecer la conexión entre diferentes escalas, que la verdad, desde el punto de vista de la modelación, ese es un asunto todavía complicado. Es un asunto, y también lo dice el artículo de Carlos Jefferson, que todavía falta mucho trabajar en la interacción de las diferentes escalas. Pero sí rescato mucho, es muy interesante desde el punto de vista epistemológico, y yo creo que todos los que estamos metidos en el estudio de los sistemas complejos, sí es una lectura obligada, por lo menos yo sí la leí, y desde el punto de vista epistemológico yo creo que de lo más valioso que hay. Y la otra, que dónde podemos encontrar más información sobre mis trabajos. Bueno, la mayoría los he publicado ahí en Actas de Economía y Complejidad que publica el CEICH. Hay un artículo de la revista Interdisciplina, que por cierto, ahora que lo preguntan, que lo publiqué en coautoría con Ricardo Mancilla, sobre un sistema dinámico no lineal aplicado a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Si quieren adelantarle, ese va a ser la base de la próxima charla que voy a dar el 2 de abril. Pero actualmente, con todo esto de las tecnologías de la información y la comunicación,
Yo creo que si teclean mi nombre en el Google académico, aparecen mis publicaciones y hasta las pueden obtener de manera digital. Y otra vía es en la página de toda la UNAM en línea. También en la página de toda la UNAM en línea, en el buscador, si teclean mi nombre, ya aparecen ahí algunas de las publicaciones. Y también, por supuesto, en la Biblioteca Digital de la UNAM, en el apartado de tesis, pues está mi tesis doctoral. Y también aparece mi tesis de licenciatura, pero creo que esa no la han digitalizado y además no tiene nada que ver con sistemas complejos. Mi tesis es sobre salarios mínimos en la Ciudad de México, pero básicamente serían esas dos vías, en el Google académico teclear mi nombre o en toda la UNAM en línea y aparecen la mayoría de mis trabajos. Gracias, Jorge. Gracias. Si me dices qué número de interdisciplina es, yo me comprometo a escanearles el capítulo y se los envío. Ah, sí, mira. Es el número, volumen 5, número 12, Ajá, de mayo-agosto de 2017, muy bien. y es el que salió como Econofísica. Ah, ya. Hay dos preguntas más, gracias, Jorge. Hay dos preguntas más, en el chat, Sí, si quieres leerlas. bueno, el tema de inteligencia artificial ha cambiado aspectos teóricos de los sistemas complejos. Bueno, mira, una de las siguientes, tanto la física como la economía, perdón, la física, la matemática, la química, la biología y las ciencias de la computación son las ciencias que más han aportado para ir construyendo el paradigma de los sistemas complejos. Yo pienso que todavía hay esa discusión de que si es un paradigma o es una teoría. El doctor Pedro Miramontes es enfático, dice, es la teoría de los sistemas complejos. Yo creo que para que sea verdaderamente una teoría todavía le falta un poco. Y pienso que la inteligencia artificial puede ayudar más que nada a la modelación. Y en el aspecto epistemológico sí hay que profundizar más con autores como Rolando García. Y no sé, tanto si puede ser que como se puede utilizar ahora ya la inteligencia artificial para mejorar los procesos de programación de los sistemas complejos, puede ser que a partir de la experimentación que se haga con modelos computacionales se pueda fortalecer la teoría. Lo que sí te puedo decir es que estoy verdaderamente sorprendido porque ahora tú al ChatGPT, por ejemplo, le puedes, le puedes pedir que te dé, por ejemplo, nosotros con el doctor Mancilla programamos el modelo en MATLAB y ahora tú le puedes decir al ChatGPT, oye, hazme una propuesta de modelo de tal cosa en MATLAB y te la da, te manda un programita ahí,
que sí te sirve como de idea, como de guía, y tú con algunas modificaciones, y si le sabes un poquito, te lo corre. Y le puedes decir, dame un programita en R, por ejemplo, y te lo da. Entonces, eso va a ayudar a potenciar mucho a la modelación computacional, quizás para que la gente empiece a meterse un poquito, sin quitarle el mérito que tienen los de las ciencias de la computación, de los programadores, pero ya la inteligencia artificial te puede ayudar a que te metas con mayor facilidad a estos temas de la programación y tal vez un día pueda aportar más, pero yo creo que cada día se están desarrollando más, pero sigo pensando que hay que trabajar más en el aspecto epistemológico. Gracias, Jorge. Hay un comentario de Juan Manuel del Río que dice Sí, que hay muchas similitudes entre la teoría de la complejidad y la teoría de la dispersión del conocimiento de Hayek, ah, y que es una vertiente muy poco estudiada. sí, Hayek es el mismo, es el alemán que también trabaja sistemas complejos, ¿no? O bueno, él utiliza otro término para definir la misma idea de los sistemas complejos. Sí se trata del mismo, bueno, más bien yo le hago la pregunta este, A Juan Manuel, a Juan Juan Manuel Manuel. del Río, Sí, ¿se me escucha? ¿sí? Sí, Sí, no, Hayek es de la Escuela Austriaca de Economía, ya, ¿no? Y su teoría de la dispersión del conocimiento tiene una gran cantidad de similitudes, ajá, por lo que he estado viendo, ¿no? Digo, desde el orden del enfoque de la complejidad, van más o menos van a lo mismo, la autonomía de los agentes, por ejemplo, igual, la emergencia de las propiedades colectivas, ¿no? Importancia del orden espontáneo. ok, Todas esas partes a mí me sorprende que son muy parecidas, ¿no? ok, Y sin embargo, Hayek desarrolla la teoría de la dispersión del conocimiento por los años 30-40, ujú, ¿no? Sin embargo, Hayek, como venía de la escuela austríaca, ¿no? Ha sido muy poco Estudiado. estudiado y dado a sí, conocer, ¿no? Lógicamente por los keynesianos que, bueno, desde el equilibrio económico, pues bueno, y la macroeconomía, pues lo odian, ¿no? Ya no seguían las otras izquierdas, ¿no? ujú, ¿No? Sin embargo, los planteamientos de la teoría de la dispersión del conocimiento, creo que pueden dar un campo epistemológico muy certero a la teoría de la complejidad, ¿no? Eso era todo. ok, muchas gracias, Juan Manuel, qué bueno que yo no me metí para estudiar a fondo a Hayek, pero qué bueno que me lo dices porque también hay, una vez hice una exposición de sistemas complejos y economía, pero yo le encontré más coincidencias con la escuela heterodoxa, ¿no? Y en especial con la economía evolutiva, con los sistemas complejos, pero qué bueno que me lo comentas para revisarlo. Y bueno, hay un trabajo, hay una revista que se llama Pinceladas de Ciencia, algo así, que edita Octavio Miramontes, donde está el trabajo el doctor Edgar Acatitla, donde estudió el sistema, basado en Richard Goodwin, estudió el sistema capitalista como un sistema dinámico no lineal. Y bueno, con la herramienta que utilizó, encontró que era altamente inestable. Ahí el marco es, Richard Goodwin era marxista. Entonces, eh, sí, yo creo que desde la escuela heterodoxa sí se pueden encontrar muchas semejanzas, pero si te interesa
empezar a conectar sistemas complejos con economía, pues la figura más conocida es Brian Arthur, que tiene un libro que se llama Complejidad y Economía. Está en inglés y hay también un artículo por ahí de la economía como un nuevo marco, para estudiar la economía que se refiere a los sistemas complejos. Muchas Gracias, gracias. Juanina. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay varias felicitaciones, Jorge. Y si les interesa también leer a Rolando García, puedo conseguir el libro, lo escaneamos y se los envío, si es que le quieren echar una revisadita. Pues creo que ya no hay preguntas, Jorge. ¿Ya todo? Sí, parece Perfecto. que ya. Solo las felicitaciones. Bueno, Muchas gracias. Vi que por allí anda Mirna. sí, Muchos saludos, Mirna. Gracias por seguir aquí apoyando el seminario. sí. Algo que se me olvidó comentarles al inicio fue que Jorge es uno de los iniciadores también de este seminario. Entonces ya tiene también trayectoria por acá. Y si ya no tenemos más preguntas, pues buena tarde a todos.